Víctor. Bueno, no sé si hace falta la presentación, pero gracias, Juan Carlos, por acercarte hasta acá. Juan Carlos Fábrega es funcionario bancario argentino, ingresó en el Banco Nación Argentina en 1969, donde trabajó casi 45 años, llegó a presidir la institución en 2010. El 18 de noviembre de 2013 fue nombrado presidente del Banco Central de la República Argentina. Tu tiempo, Juan Carlos. Muchas gracias. Es un gusto, un placer estar acá. Yo voy a procurar ser lo más breve posible y después de ver las exposiciones de mis antecesores voy a tratar de no caer en tanto número, porque la verdad que he visto hasta el doctor Cruces recién, que pasó un informe muy detallado. Yo iba a hablar un poco sobre números, pero me parece que estaba bastante expuesto y informada la comisión sobre los números del arreglo con holdao o con buitre, como se quiera llamar. En principio me gustaría hacer un comentario que me atañe fundamentalmente porque fui presidente del Banco Central en el proceso, en la gestión del gobierno anterior. Y por supuesto que yo digo que en el 2013 arrancaba esa gestión, oportunidad en que en ese mismo momento asumía el jefe de gabinete Capitanich y Axel Kicillof como ministro de Economía. Yo asumía el Banco Central y recuerdo claro los conceptos que teníamos y lo que nos habíamos fijado como objetivo para aquel momento. Y la verdad es que qué cosa interesante trabajarlo hoy acá, porque claramente la meta era ver cómo resolvíamos el frente externo, que lo comprendía CIADI, Repsol, Club de París y holdao, buitre. Además de esto, había una definición de que había que recomponer en aquel momento lo que era el informe vinculado al INDEC, los números, y por otro lado siempre veníamos hablando de la necesidad de mejorar la competitividad del sector exportador, que cuando uno habla de competitividad está hablando de si el tipo de cambio es el adecuado, si hay que hacer una corrección, y en general en la Argentina cuando hablamos de corrección es siempre hacia arriba. No he visto por tiempo que haya sido distinto. Y por supuesto que empezó aquel proceso en un momento bastante difícil también, con una corrección de los números del INDEC. Para el mismo mes de enero se produjo una corrección o una leve fluctuación del tipo de cambio que se hizo a raíz del 21%, eso se hizo al final del mes de enero, con los resultados que son de público conocimiento. Uno cuando hace una devaluación, claramente lo que tiene en mente es la necesidad que esa devaluación no se vea afectada por la evolución de los precios posteriormente, cosa que no es tan simple porque uno sabe lo que sucede cuando se hace una devaluación. Por lo tanto, conlleva claramente también alguna solución desde el punto de vista fiscal que necesariamente se tiene que dar para un proceso de esa índole. Dije que entramos a resolver los problemas del frente externo, que era claramente un objetivo de los funcionarios que entramos y que de esa manera lo conversábamos con quien presidía el Ejecutivo en aquel momento. Y por supuesto se arregló CIADI, se arregló Repsol, se arregló el Club de París y quiero decir, a uno le puede gustar más o menos si el arreglo con CIADI, especialmente con Repsol, con el Club de París, era el ideal. Mire, en general a uno le gustaría pagar siempre que fue a hacer un arreglo lo menos posible y siempre le parece que hubiese sido necesario seguir discutiendo un arreglo mejor. Pero lo que no es menos cierto que era muy necesario resolver el frente externo en aquel momento y yo valoro lo que se hizo en el gobierno en aquel momento resolviendo entonces CIADI,
Repsol y Club de París. Más allá de que a lo mejor a muchos, incluido a mí, me hubiese gustado que hubiese sido mejores números que eso. Pero lo que no dejo de ponderar, que ese arreglo fue positivo para la Argentina y nos dio un plafón bastante importante. Miren, estando en el Banco Central, claramente nosotros pudimos advertir brechas entre el tipo de cambio oficial y en lo que se denominaba en aquella época el blue, que llegaba a ser hasta el 63%. Y si uno mira antes de que se produjese la resolución de la Corte en Nueva York, la brecha cambiaria entre oficial y blue había llegado hasta el 18% en junio, que lamentablemente, por supuesto, se vio afectada por la resolución que adoptó la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, que definió no tomar el caso argentino y que, por supuesto, esto produjo el enfrentamiento con los buitres. ¿Por qué hubiese sido importante en aquel momento que nosotros hubiéramos contado con aquel fallo a favor? Simplemente porque hasta el 31 de diciembre del año 2014 claramente existía en aquel momento la cláusula Rufo, que era un impedimento claro para hacer arreglos que sí podían afectar la situación con Holding. Estaba absolutamente claro, la Argentina en eso se manejó muy prudentemente y creo que no hubo opciones mejor que las que se adoptó porque había que esperar el vencimiento de la cláusula Rufo. Por lo tanto, claramente, con buitres no se arregló, no se conversó ni siquiera. Claramente aparecieron algunos efectos, porque no quiero dejar pasar por alto lo que sucedió en aquel mes de julio con algún grupo de bancos locales, bancos privados nacionales, que tomaron una iniciativa y que nosotros no la veíamos mal, y en particular yo como presidente del Banco Central en aquel momento no lo consideraba erróneo, que venían con el objetivo de comprar una parte de esta deuda que hoy presentan los buitres, y yo decía, nosotros estaríamos cambiando buitres por palomas locales, porque no es que estoy diciendo que lo que está claro es que estamos cambiando por alguien, pero voy a dejar bien en claro esto, porque es importante que se sepa. Por supuesto que había un grupo de bancos locales que estaba dispuesto a hacer un arreglo con lo que eran los buitres en aquel momento, pero ese efecto no hay que perderlo de vista, que nosotros cambiábamos con alguien que el Banco Central, o sea, parte del Gobierno Nacional, también regulaba y que era una oportunidad para el Banco Central de conducir esta situación con aquellos que compraban aquella deuda. Está claro que no se llevó a cabo, no se concretó, y ese hecho tal vez hubiera aliviado en parte la situación, porque nos permitía llegar muy claramente al vencimiento de la cláusula Rufo sin haber entrado con aquel llamado default técnico por parte de los organismos internacionales. No me cabe duda que haber resuelto la totalidad del problema externo, sinceramente, hubiera sido muy bueno para la Argentina. ¿Y por qué lo digo? Porque hubiera sido la posibilidad de lograr inversiones extranjeras que ya merodeaban la Argentina en aquel momento y que se preocupaban con la alternativa o la posibilidad que Argentina resolviese, aunque sea en parte, este problema que teníamos con los buitres. También era una cosa importante la mejora del costo del financiamiento, que yo he escuchado hablar bastante en esta hora y media que llevo acá de cuánto es el costo, si tiene impacto o no tiene impacto. Miren, las tasas han ido de pagar algunas provincias el 12 y algo %, hasta pagar, por supuesto, algunos privados que pagaron el 3,5 o 4%. Pero lo que está claro que en general el costo del financiamiento externo con la situación planteada de los buitres
es con la situación del default técnico que presenta Argentina, claramente es algo complejo y lleva a que la Argentina tome tasas hoy en niveles altos. Pero no es solo eso que tome tasa, es que hay en muchas oportunidades que no puede tomar asistencia financiera internacional, pero lo que es más crítico aún es que hay muchas inversiones que no llegan porque están esperando una solución de este planteo. Está claro que aquella situación también trajo una situación crítica en lo que eran reservas del Banco Central. A mí no se me pasa por alto esto. Y de hecho, el Banco Central en el mes de junio del año 2014 es el que negoció con China, el Banco Central de China, el swap, que hoy le da un buen soporte, hoy en la actualidad le da un buen soporte al Banco Central en función de aquel swap que se tomó con China. Con lo cual nosotros los preveíamos, pero no quiero dejar de mencionar que en mi estancia en el Banco Central, y yo me retiré el 1 de octubre, en mi estancia en el Banco Central jamás tomé una habilitación del swap. Y esto no quiere decir ni más ni menos que no la tomé. Lo que no me quiero ir a casa pensando en que yo hice un swap y que lo utilicé para una cosa o para otra. Mire, el swap, el Banco Central en aquel momento lo estudió con un objetivo definido, que era tratar de que no se trabaran las negociaciones o las importaciones, y especialmente con China, y la particularidad que ese swap de China tenía la ventaja que tenía convertibilidad y por lo tanto nosotros podíamos usar esos fondos para seguir utilizando para hacer importaciones, que era muy importante en aquel momento. Por supuesto que la devaluación tenía como objetivo también mejorar la competitividad de Argentina. Y digo, ¿sucedió o no sucedió? Cuando uno hace la comparación de los primeros meses del año 2014, uno sabe que hubo una mejora de competitividad, que con el tiempo fue absorbida por un problema crítico que tiene que ver con la inflación claramente y que, por supuesto, el ancla que se le puso al tipo de cambio justamente para que no se exacerbara la inflación fue un efecto negativo. Terminada que fue la cláusula Rufo, yo estoy convencido que en la Argentina hay que sentarse a ver cómo se resuelve el problema de los buitres. Y creo que no se puede convivir de por vida, más allá de que soy respetuoso de las opiniones de todos los diputados de la Nación, pero no se puede pensar que tenemos que convivir absolutamente toda la vida con una situación de crisis y que nos va a afectar el frente externo. Yo creo que hoy la Argentina ha transitado el 2015 con un déficit verdaderamente importante que supera o está en el entorno al 7% del PBI, un nivel inflacionario que está rondando el 30% anual, una caída en las exportaciones, claramente, y por lo tanto no tengo dudas que no se puede convivir con la inflación, no se puede sostener este déficit fiscal, pero lo que también tengo claro es que no se puede hacer una corrección del déficit en forma bruta, en forma inmediata, porque eso trae un impacto sobre la sociedad que realmente lo pagan en general los asalariados y de más bajos ingresos. Entiendo que un acuerdo con los buitres es necesario, pero tengo claro también que hay que tomar recaudos por lo que representan
los holding y las diferencias que existen con los holdados, como ha sido expresado. Pero creo que con el debido asesoramiento legal hay que resolver y hay que acompañar el proceso de salida de los buitres. Estoy también convencido que salir del default nos mejorará sensiblemente nuestra visión en el mundo. Claramente se van a reducir los costos de financiamiento y también quiero decirlo por las dudas. Esto no va a ser que de un día a otro pasamos a tener una tasa del 3,5, 4%. No va a ser así. Este no es el mecanismo que va a suceder en la Argentina, pero sí vamos a empezar a ver a descender la tasa en el tiempo. Claramente permitirá que lleguen inversiones genuinas, se podrá contar con financiamiento para bienes de capital, que es verdaderamente relevante y hay que entrar a pensar que la inversión es un desafío en la Argentina porque sin esto no hay crecimiento. En la Argentina tenemos que apostar por un país que exporte más, que claramente no lo haga solo sobre los productos primarios, sino que también vaya industrializando, y creo que para esto hay que generar condiciones para que vengan las inversiones y los industriales locales puedan hacer inversiones en bienes de capital que le permita ser más competitivo. Sin lugar a dudas se podrá contar con más y mejores mercados de exportación y claramente hará falta controlar el ingreso de capitales, porque cuando uno hace esta apertura, lo hemos visto en infinidades de ocasiones en la Argentina, empiezan a aparecer fondos que más tienen que ver con la especulación que con el efecto que nosotros buscamos, que es de inversión. Por lo tanto, les quiero decir que esta es mi visión, no me quiero estirar mucho más, me gustaría que tenía interés y me ha encantado poder venir y expresar lo que me parece que era bueno, y los números que traía para pasar me parecieron que estaban de más porque hubo mucha gente, entre estos el doctor Cruce, que lo expresó adecuadamente. Es necesario hacer un acuerdo con Buitre, en mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Si les parece bien, por respeto al resto de los expositores, continuamos con el cronograma previsto. Gracias, Juan Carlos, otra vez.